Todo discípulo de Jesucristo debe dejar que el Espíritu Santo transforme su corazón hasta que se vea como un siervo. El corazón de un siervo va totalmente en contra del instinto de la naturaleza pecaminosa, que dice que debemos ponernos a nosotros en primer lugar. La naturaleza pecaminosa dice: ámate a ti mismo. Te mereces más y mejor. Como resultado, muchas personas piensan que la autorrealización de sí mismo es la mayor bien o la mayor virtud. El desacuerdo entre estas dos formas de pensar es obvio. Yo primero o el corazón de un siervo, y estos son perspectivas opuestas. Sin embargo, el corazón de un siervo es la actitud básica de los redimidos hacia su Salvador. Los hijos de Coré escribieron este Salmo 84, el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y muchos maestros de la Biblia creen que estar en el umbral de la casa de mi Dios hace referencia al puesto de un portero. Estamos de acuerdo con lo que dicen los hijos de Coré filosóficamente, pero es difícil aplicar realmente este principio en nuestras propias vidas. Los porteros sirven a la gente. El portero se asegura de que otros pueden adorar a Dios, pero en realidad no está parado en la entrada del templo o aquí en la iglesia esperando que el Señor mismo entre por las puertas. Entonces nos lleve a la aplicación sencilla. El corazón de un siervo del Señor busca servir a las personas que ama. Cada uno de nosotros piensa naturalmente: ¿quién me sirve? Pero deberíamos pensar: ¿a quién puedo servir? La naturaleza pecaminosa dice: ¿quién me sirve? Entra en la iglesia y pregunta: ¿quién me saludó o quién no me saludó? ¿Quién tomó cuenta de mi presencia y quién no? Pero el Espíritu Santo dice: ¿a quién puedes servir? El Espíritu Santo te pregunta: ¿a quién tú puedes saludar? ¿O a quién tú puedes servir entre este cuerpo local? Ambas voces hablan a nuestras almas, pero nosotros elegimos a cuál de ellas prestar atención: a la naturaleza pecaminosa, que es autocentrada, o al Espíritu Santo, que está centrado en Cristo, y a base de esto también busca el bien espiritual de los demás. Fuimos dejados en esta tierra para servir a otros, no para estar cómodos. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 17, versículo 1. Aquí dice: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Primero, ¿a quiénes les estaba hablando Jesús? A los discípulos. Las tentaciones de pecar son inevitables. ¿Por qué son inevitables las tentaciones de pecar? Sí, por la naturaleza pecaminosa, exactamente. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, explicó en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Los deseos de la naturaleza pecaminosa nos incitan a pecar. Aquí dice su propia pasión. Y como principio general, el pecado produce muerte. Hay 7 diferentes clases de muerte en las Escrituras, y aquí implica o habla de una pérdida de comunión por parte de los creyentes. Incluso si vivieras en una isla, seguirías luchando con la tentación interna de pecar. No nos gusta pensar en el hecho de que somos nuestro peor enemigo. El apóstol Pablo expresó su propia frustración con la naturaleza pecaminosa en Romanos 7, 15 al 20, diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por eso la batalla más grande en la vida espiritual se libra en el corazón y la mente del creyente, en sus motivos y sus pensamientos. Es importante aclarar que la tentación de pecar y el pecado en sí son diferentes cosas. La naturaleza pecaminosa puede darte una inclinación natural a pensar, decir o hacer algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, pero aún así tienes una opción. A veces vienen pensamientos malos a nuestra mente. En general, eso no es algo que puedas controlar, pero sí puedes controlar si continúas pensando en eso. Podemos permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, de modo que incluso cuando pensemos algo malo, nos ofendamos inmediatamente con nuestros mismos pensamientos, tal como se ofende al Espíritu Santo. Y si no nos detenemos en ello, entonces no da a luz al pecado. Pero ¿dónde empieza todo? Aquí. Lo mismo es cierto con las palabras y las acciones. Podemos ser tentados a decir algo que no deberíamos. ¿Nunca te ha pasado eso? Pero la tentación de decir algo no es sinónimo de decirlo, porque todavía tienes una elección. Nosotros tenemos tanto la nueva naturaleza como también el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no solamente te dirá, no digas tal cosa, te dirá, diga otra cosa mejor. Por eso, aquí podemos ver brevemente, nosotros entramos en la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Una vez que estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad espiritual que no podemos perder. Pero también entramos en comunión con Dios. Y la comunión con Dios podemos perder mediante el pecado. Cuando pecamos, perdemos comunión, aunque nunca podemos salir de la familia de Dios. Es imposible. Jesús dijo que todos los que vienen a Él, de ningún modo los echará afuera. Pero lo que sí pueden perder es comunión. Y cuando pierde comunión también ya no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero mientras que estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios tiene control y Él está guiándote. Puedes imaginar un guía que está siempre yendo unos pasos delante de ti diciendo por acá. Y el creyente enfrenta una tentación que es otro camino por allá. Y puede decidir, ahí está el Espíritu, me guía por acá.
Mi naturaleza dice que va hacia allá. ¿Cuál de los dos caminos voy a escoger? Y si escogemos el camino malo, lo que pasa es perdemos comunión. Es un lugar de tinieblas, significa confusión. Nada tiene razón en la vida espiritual. Miseria, ya no tenemos paz. Pero cuando confesamos nuestros pecados, volvemos a comunión con nuestro Señor y el Espíritu Santo de Dios toma control otra vez. La clave para la victoria práctica sobre el dominio de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente no radica en evitar pecar, sino en seguir activamente la dirección del Espíritu Santo. La decisión para el creyente no solamente no tomar un mal camino, es seguir en el buen camino. Y eso es muy importante para nosotros captar, porque si solamente estamos pensando en no hacer algo, ¿en qué estamos pensando? Ese algo. Realmente pensar en no hacer algo, ustedes saben de que no solamente modifica el verbo, pero todavía estás pensando en el verbo de hacer algo, ¿ya? En lugar de pensar en otra cosa que el Señor tiene para nosotros. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Las tentaciones vendrán, pero podemos rechazarlas siguiendo la dirección del Espíritu de Dios. Si ya estás siguiendo al Espíritu Santo y permaneces confiando activamente en Jesucristo y su voluntad por su vida, entonces es más fácil rechazar las tentaciones porque ni siquiera estás yendo en la dirección del pecado. Como las tentaciones de pecar son inevitables, el Señor ha hecho provisión para que los creyentes las rechacen y soporten las pruebas, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice aquí, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. La palabra pueden proviene de la palabra griega dunamis, que a menudo se traduce como poder. Así que el Señor capacita o empodera a los creyentes para soportar las pruebas y vencer las tentaciones. Ahora, ¿cuál es otra fuente de tentaciones? Las tentaciones también vienen de Satanás. Dice en Mateo 4, 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, el mismo diablo, Satanás, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, la naturaleza humana de Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa, pero Satanás trató de tentarlo de todos modos. Cuando Santiago dijo que nadie puede tentar a Dios con el mal, no quiso decir que nadie puede intentar tentar a Dios. Solo quiso decir que nadie puede tener éxito en tentar a Dios. En realidad no era posible que Jesús pecara, porque una sola persona comparte su naturaleza humana como divina. Por lo tanto, Jesús no podía pecar. Pero aún así, podía ser atacado. Y eso es lo que hizo Satanás. Pero a diferencia de nosotros, ¿Jesús alguna vez pecó? Nunca. Y es algo importante para nosotros recordar, ¿ya? Nosotros aquí en este mundo, nosotros somos pecadores. Hemos quebrantado los mandamientos de Dios que nos revelan la santidad de Dios. Dios es infinitamente santo. Él es sin pecado. Él es perfecto. Él es justo. Y su ley nos da un ejemplo de su santidad. Y cuando comparamos nuestras propias vidas
con la ley, vemos que ninguno de nosotros hemos guardado la ley. Todos más bien somos condenados por la ley. Y esta es la razón que dijo el apóstol Pablo, que ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. Más bien nosotros somos culpables y la paga del pecado, lo que merecemos por el pecado y quebrantar los mandamientos de Dios es la muerte. Merecemos la muerte. En este caso estamos hablando de separación de Dios. Y quedaríamos eternamente separados de Dios si no fuera por lo que Dios hizo para salvarnos. Porque si revisamos también los intentos del hombre para salvarse a sí mismo son ineficaces. O ir a la iglesia, hacer buenas obras, diezmar, ser bautizado, ninguno de estos intentos del hombre para salvarse a sí mismo son eficaces. ¿Y por qué? La paga del pecado es muerte. Entonces Dios no acepta ir a la iglesia a cambio por el pecado, sino como Él es un Dios justo, requiere que la paga del pecado sea realmente recibida o pagada, dependiendo cómo quieres expresarlo. Y entonces esto es la razón que no acepta ninguno de estos intentos del hombre a cambio por su perfecta justicia. Más bien, era necesario que se cumple su justicia. Pero Dios también es amor. Y por esta razón vino Jesucristo. Él es Dios sí mismo, pero que se hizo hombre. Y Él murió en una cruz, ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Y por cuántos de nuestros pecados murió Jesús? Todos. ¿Solamente los del pasado? También los del presente y también del futuro. Él murió por todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que cualquiera de nosotros podamos ser salvados por la simple fe en Jesucristo. Depositando nuestra fe en Él, es decir, dejando de confiarnos en las cosas que no nos pueden salvar. Y reconociendo, si Él lo pagó todo, ¿cuánto queda por pagar nosotros? Nada. ¿Ya? Consumado fue en la cruz, y ahora la pregunta para el hombre es, ¿en la justicia de quién vamos a apostar nuestro destino eterno? O puedes decidir de confiar en Jesucristo, en su obra terminada en la cruz y recibir su justicia acreditada a tu cuenta por la gracia de Dios, solamente recibirla mediante la fe. O puedes decidir de pararte ti mismo delante de Dios a base de tu propia justicia, arriesgando tu destino eterno con la imperfecta justicia del hombre. ¿Cuál de los dos crees que es confiable? ¿La justicia de quién? De Jesús, no la nuestra. Pero para recibir la justicia de Jesús, tienes que reconocer que tú no tienes ninguna justicia reconocida por Dios delante de su trono de justicia. ¿Ya? Pero al confiar en Jesús, no acredita su perfecta justicia y es nuestra para siempre. Ahora, Satanás trató sin éxito de tentar a nuestro Señor, pero a menudo tienta con éxito a los creyentes. Dice en 1 de Pedro 5, 8 al 9, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. A veces Satanás tienta al creyente a ignorar la voluntad y el plan de Dios. Y a veces Satanás ataca al creyente con sufrimientos diseñados para desanimarlo en su vida cristiana. Pero ¿qué sucede cuando las tentaciones provienen de otros creyentes? Es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Ay es una expresión de lamento. En contexto, ¿a quién iba dirigida esta enseñanza? A los discípulos. Por lo que hay buena razón para pensar que a los mismos discípulos Él está dando una advertencia en contra de causar tropiezos.
A pesar de que las tentaciones son inevitables, el creyente que crea tentaciones es digno de lamentación. Dijo Jesús, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tú dices, ¿qué significa eso? A la luz de la eternidad es mejor morir una muerte horrible que causar que otro creyente tropiece. Voy a decirle otra vez, a la luz de la eternidad, es mejor morir una muerte horrible que causar que otro creyente tropiece. Hermanos, ¿ustedes creen esto? El Señor no está insinuando que hacer que otro creyente peque resulte en la condenación eterna. No es lo que dice. Está diciendo que desde la perspectiva eterna, el bien espiritual de los demás es más importante que evitar el sufrimiento personal. Para los judíos, la muerte en el mar se consideraba una muerte especialmente desafortunada. Tener una piedra de molino colgada del cuello y ser arrojado al mar era una de las peores muertes posibles que un judío podía imaginar. De hecho, para nosotros parece una cosa que nos hace espantar. Cuando llegues al cielo y revises tu vida, si pudieras intercambiar, causar que alguien más, otro creyente, tropezara, y intercambiar esto por morir una muerte horrible ti mismo, elegirías la muerte horrible. Te aseguro. Los efectos negativos en cadena que tiene el hacer tropezar a otros son mayores de lo que podemos comprender. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si nos estamos relacionando personalmente con el Señor de tal manera que tengamos un impacto espiritual positivo en los demás. ¿Cuáles son algunas de las formas más comunes en que los creyentes hacen tropezar a otros creyentes? Voy a darles algunos ejemplos y voy a comenzar con el más común. Falta de fidelidad. Ustedes dicen, esto no me parece tan grave, pero es lo más común. Más cristianos se desaniman simplemente porque otros cristianos no toman en serio la vida espiritual y la iglesia local. Hechos 10, 24 y 25. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque me gusta cómo había hecho esta traducción aquí. Dice, tratamos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos. Y esta palabra exhortándonos, sí lleve cualquiera de los dos sentidos. Es simplemente la circunstancia que tal vez puede implicar exhortación o de dar ánimo a una persona. Animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces, asistir fielmente a la iglesia local alienta, anima a otros creyentes. Cuando no asistimos fielmente a la iglesia local, generalmente tenemos el efecto opuesto. Desanimamos a otros. Otra causa de tropiezo, pecado sin arrepentimiento. Todos los creyentes pecarán en algún momento y eso puede desanimar a otros, esto es seguro. Pero el pecado impenitente es mucho más desalentador que los fracasos aislados.
Obviamente, cuando un creyente cae en un pecado grande, ¿ya? Y muchos saben esto, les puede desanimar algo. Pero porque también hay un testimonio en un creyente que arrepiente. Entonces es el pecado no arrepentido que realmente tiene más fuerza para desanimar a los creyentes en Cristo. Otra fuente, juicio antibíblico. Los comentarios que hacemos pueden edificar espiritualmente a los demás o confundirlos. No estoy hablando acerca de hablarles bonito o hablarles mal. Estoy hablando de hablar la verdad bíblica o de decir algo que causa confusión espiritual. Cuando contradices la enseñanza clara de la palabra de Dios, desorientas espiritualmente a los demás, lo que hace que tropiecen. Es la razón que deberíamos preguntarnos, ¿estoy dando consejo de verdad según esto? ¿O de verdad estoy dando consejo según esto? ¿Ya? Actitud inenseñable. Actitud inenseñable. Por ejemplo, el creyente que afirma, ya aprendí todo esto, expresa una actitud que ignora la necesidad bíblica de una renovación constante. Les sorprendería cuántas veces creyentes dicen de que ya han aprendido algo. ¿Ya? Todos los pastores que yo conozco personalmente bien, de ninguno de ellos yo he escuchado decir esta frase. Más bien lo que ellos me dicen siempre es, aprendí algo nuevo. Eso es lo que suelen decir los pastores, que están dispuestos de seguir renovando la mente, aprendiendo la palabra. Igual deberíamos todos nosotros tener la misma actitud. Somos estudiantes para seguir siempre aprendiendo. Y esto anima a los demás. Cuando un pastor me dice a mí, aprendí algo nuevo, me hace pensar a mí, estoy aprendiendo también algo nuevo. No estoy hablando de un tema muy sorprendente y grande, pero estoy hablando de verdad haber examinado la palabra y entendido algún matiz de la palabra mejor. O tal vez haber llegado a un poquito más profundo a algo, o de ya ver una aplicación importante, ¿ya? No estoy hablando de una nueva doctrina que nunca has escuchado, ¿ya? Pero sí estoy hablando de un énfasis más profundo, o una aplicación difícil, etc. Y entonces podemos animarnos unos a los otros diciendo, yo aprendí tal cosa, o era muy interesante aprender tal cosa. ¿Ya? Pero cuando más bien decimos, yo he escuchado esto, ya escuché, ya conozco, ¿ya? Bueno, hermanos, si ustedes hicieron el desafío de la lectura bíblica este año, ustedes ya han leído toda la Biblia. Entonces no hay nada que les puedo enseñar que no han ya aprendido, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin embargo, es necesario para nosotros seguir. No sé cuántos de ustedes todavía están haciendo el desafío de la lectura bíblica del año. Entonces no dan por vencidos, hermanos. Todavía falta 1 mes y medio. Si están atrasados medio año, todavía pueden igualar. El cristiano que deja de aprender suele convertirse en piedra de tropiezo para los demás, porque la actitud de no aprender es contagiosa. Obviamente no estoy dando una lista completa de todas las causas de tropiezo para los demás, pero estoy hablando de los más comunes. La falta de fidelidad, el pecado impenitente, el juicio antibíblico y una actitud inenseñable pueden hacer que otros creyentes tropiecen. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si arrepiente, perdónalo. Tengan cuidado significa, según un léxico, estar en un estado continuo de preparación para conocer cualquier peligro, necesidad o error futuro y responder de manera apropiada. Parece que el Señor quiere que todos estemos atentos a todo el cuerpo, todos vigilando, para todos. Jesús quería que cada discípulo estuviera atento a los demás.
Dice en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y los intereses pueden incluir necesidades espirituales o temporales, pero también pueden incluir problemas, como el pecado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, ¿qué significa reprender? Algunos léxicos definen reprender como expresar una fuerte desaprobación. ¿Cómo debería ser eso? El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Galacia diciendo, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la reprensión nunca tiene la perspectiva que el que corrige nunca haría la misma cosa que la otra persona ha hecho. Más bien es lo contrario. Si tú hablas con un hermano o hermana porque está mal espiritualmente, estás haciéndolo porque más bien tú mismo podrías caer en el mismo pecado. Es la razón que yo digo, especialmente a todos los casados aquí, es importante que cuiden y protejan a sus matrimonios. ¿Por qué? Yo creo que no todos, pero muchos de los creyentes, para proteger a sus propios corazones, dicen, yo nunca haría alguna mala cosa, ¿ya? Pero deberías pensar lo contrario. En lugar de proteger tu corazón, proteger tu matrimonio. Y esto realmente protegerá también tu corazón. Y es decir, yo soy capaz de la peor cosa en este mundo. Y por esta razón voy a tener sabiduría y proteger y tener mucho cuidado acerca de mi conducta y acerca de mi familia, especialmente acerca de mi matrimonio. Porque si no, Satanás puede realmente tomar ocasión de nuestra falta de vigilancia espiritual. Cuando notes que otro creyente está en pecado, debes señalárselo con un espíritu de mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre. Pero ¿cuál debe ser la base de la reprimenda? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios debe ser la base de cualquier corrección bíblica dentro del cuerpo local de creyentes. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo debes recibir una reprimenda bíblica? Proverbios 9:8 dice, no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción o corrección, ama el conocimiento. Pero el que odia la reprensión es torpe. Como creyente en Jesucristo, usted siempre debe desear crecer espiritualmente. Y la corrección bíblica debe recibirse con humildad y con el deseo de crecer en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Tu respuesta a la corrección afecta tu relación con el Señor? Ciertamente que sí. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo esto: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, si aún no te has arrepentido ante tu hermano de algo legítimo que él tiene contra ti, eso afecta negativamente tu relación con el Señor. Y muchas veces queremos aislar estos temas. Queremos decir, ya estoy bien con Dios, no importa los demás. Y ahora no puedes controlar cómo van a recibir incluso cuando tú arrepientes. Puede ser que tú arrepientes de la forma más bonita y puede ser que todavía solamente te dejen hablando, ¿ya? Sin embargo, todavía no puedes decir que estás bien con Dios mientras que ignoras alguna responsabilidad
ante tu hermano en Cristo. Y yo sé que no nos gusta eso, pero le doy un ejemplo. Como esposo, muchas veces yo puedo ya enojarme o tener alguna mala actitud con mi esposa y ya después necesito trabajar en un ministerio, necesito preparar una prédica o solamente orar a Dios, una lista de oración para acercar al trono de gracia para ustedes. Y ya me da mucha pena porque sé que no puedo hacerlo hasta cambiar mi actitud. Y no solamente cambiar mi actitud, si tengo la oportunidad de pedir disculpas. Si no tengo la oportunidad de ya tener el compromiso en mi corazón, que una vez que tengo la oportunidad de cumplir. Pero es importante entonces, hermanos, no deberíamos separar estos temas, nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad en nuestra relación con los demás. Pero para el que perdona, ¿debes perdonar a tu hermano solo si se arrepiente? No. Pero existe una diferencia entre el perdón interno y el perdón práctico para la reconciliación. Y este es un punto donde hay mucha confusión para creyentes. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, tú debes al Señor el perdón a los demás. ¿Ya? Y puedes y debes perdonar a tu hermano internamente a pesar de tener comunión con él, ni reconciliación. Perdón no es sinónimo con comunión y reconciliación sin arrepentimiento por parte del ofensor. Pero el perdón práctico, la reconciliación y la restauración de la comunión requieren arrepentimiento por parte de quien cometió la ofensa. Versículo 4 dice, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Amén. Amén. Pero creo que a todos nosotros nos gusta el hecho que dice, perdónalo, porque estamos pensando que otros necesitan perdonarnos. Pero no estamos pensando en la parte en que dice, me arrepiento. ¿Cuáles son algunas aclaraciones importantes? El arrepentimiento precede a la restauración de la comunión. A menudo la gente distorsiona la justicia al pedir la restauración de la comunión sin que el ofensor se arrepienta. Para producir una restauración de la comunión se debe expresar arrepentimiento a la parte agraviada. No es suficiente decir, yo arrepentí entre yo y Dios. No necesito decir a la otra persona. Si necesitas decir a la otra persona, o si no afecta tu relación con Dios, según lo que leímos en Mateo capítulo 5. Esto es importante porque muchos cristianos dicen, ya confesé mi pecado al Señor, así que estoy bien y no necesito decirle nada a la persona a la que he maltratado o ofendido. En realidad, si no le expresas tu arrepentimiento a la parte agraviada, entonces estás pecando contra el Señor. El arrepentimiento restablece la comunión, pero puede que no restaure la confianza y ciertos privilegios. Consideremos un caso en la vida del apóstol Pablo. Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Pablo no estaba siendo rencoroso. Simplemente no creía que se le debía permitir a Juan Marcos ir al siguiente viaje misionero porque había abandonado al equipo misionero en un viaje anterior.
Al final, Pablo le pidió a Timoteo que llevara a Marcos con él para visitarlo en las mazmorras de Roma. Y esto demuestra que a veces se necesitan años para restaurar la confianza y el privilegio de participar en ciertos ministerios. Las consecuencias son una parte importante de cada relación. Las posibles consecuencias dependen de la relación. Por ejemplo, un pastor que comete adulterio nunca debería pastorear una iglesia nuevamente, incluso si se arrepiente y es restaurado a la comunión. La gran mayoría de los pastores que yo conozco que son conservativos están de acuerdo conmigo en esta postura. Algunos casos como esos son claros, pero otros no. A veces los creyentes expresan enojo porque otros creyentes reciben perdón inmediato sin repercusiones. Pero la actitud del creyente arrepentido es importante. Un creyente dice que se arrepiente, pero solo se queja de los resultados negativos. Otro creyente se arrepiente, asume la plena responsabilidad de sus acciones y acepta las repercusiones con el resultado de que la mayoría de los posibles resultados negativos en realidad nunca ocurren. Lo que estamos hablando es este principio, 1 de Pedro 5:5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos, no solamente jóvenes, todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por si acaso, porque puedo imaginar, algunos están pensando, estos ejemplos que estoy dando es acerca de un caso o otro caso o otro caso. Hermanos, hay demasiados casos. Más bien son principios generales, ¿ya? Para que podamos intentar pensar acerca de cómo se aplica este principio, tal vez en este caso o en este otro caso. Pero cada caso sí es diferente y es único, y no estoy hablando de ninguna persona específica aquí. Pero ¿cómo respondieron los apóstoles a esta enseñanza del Señor? Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Yo creo que yo diría lo mismo si Jesús me diría personalmente, Blake, tienes que perdonar a tu hermano hasta, si es necesario, 7 veces en el mismo día. Yo diría, aumenta mi fe. O bien los apóstoles querían cambiar de tema, no quiero pensar en eso, hablamos de fe. O estaban convencidos de que no tenían suficiente fe para perdonar a los demás. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Jesús no estaba diciendo que sus pensamientos son lo suficientemente poderosos como para producir un milagro impactante. Estaba diciendo que si confías en el Señor, Él puede hacer cualquier cosa. La fe siempre tiene un objeto. ¿Y quién es el objeto de la fe del creyente? Jesucristo mismo, ¿ya? Jesús estaba diciendo, si confías en mí y es mi voluntad hacer un milagro así, puedo arrancar un árbol y plantarlo en el mar. Te obedecería o les obedecería es figurativo porque los árboles no son sensibles, no obedecen a personas, pero sí puede ser literalmente trasladado por el poder de Dios si sea la voluntad del Señor. Quizás te sorprenda que tener una preocupación por el bienestar espiritual de los demás se relaciona con el tema de servicio. Dijo Jesús, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regrese del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿Cuál es la respuesta esperada? Ninguno, ¿ya? Jesús no estaba insinuando que es mejor mostrar indiferencia hacia las necesidades de los sirvientes. Está usando una convención de la vida judía común para enseñar un principio. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú.
En otras palabras, los sirvientes suelen servir a sus amos. ¿Ya? No es verdad que muchas veces tenemos la actitud opuesta hacia el Señor sin siquiera darnos cuenta. Tú dices, no creo. Bueno, hermanos, nosotros generalmente esperamos que el Señor nos sirva. 9 en 10 oraciones no son, Señor, muéstrame cómo puedo servir. Son, Señor, ayúdame. Señor, haga tal cosa. Por favor, necesito ayuda en esto. ¿Ya? Y no es malo, el Señor dice, trae todas tus necesidades a mí. Pero es importante que podamos revisar nuestros corazones, porque naturalmente somos autocentrados. Señor, yo. No solemos acercarnos al Señor para decir, tú mereces todo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? O también oración por los demás. Es natural que oremos por nosotros mismos, aunque deberíamos probablemente hacerlo más frecuentemente. Pero significa que también mucho más frecuentemente que lo general en nuestras vidas necesitamos orar por los demás. Jesús no está diciendo que no dejará que los creyentes descansen en el cielo, por si acaso, sino que está señalando que los siervos deberían considerar que su papel es servir a su amo, no ser servidos por él. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Bueno, la respuesta esperada es que no. Jesús no está diciendo que no valora los sacrificios que los creyentes hacen por él, pero no les da las gracias por hacerlo. Y esto es tal vez un poco sorprendente, pero nos recuerda que el Señor es soberano. En los 4 evangelios, Jesús solo aparece dando gracias al Padre. Las palabras principales, eucaristeo y también charis, son ocupadas para expresar dando gracias. Y sí puede ser a otras personas, principalmente en las Escrituras es a Dios de todos modos, pero en los casos de Jesús es siempre al Padre. La idea de dar gracias es expresar agradecimiento por un favor inmerecido. ¿Ya? Dar gracias es una expresión de valorar la gracia. Y por esta razón, nadie en esta tierra ha hecho jamás algo bueno por Jesús que él no mereciera. No es gracia. Ninguno de nosotros hemos hecho algo en gracia para Jesús. Le debemos todo a Jesús, verdaderamente. Aunque Jesús nos recompensa por hacer su voluntad, no nos da las gracias como si le estuviéramos haciendo un favor. Y yo sé que esto es una perspectiva un poco sorprendente, porque naturalmente sentimos que estamos haciendo algo solamente de voluntad para el Señor, en lugar de reconocer que realmente tenemos una deuda que nunca podemos pagar. Y no nos pide que paguemos la deuda, pero sí realmente nosotros pertenecemos a Él. Nosotros mismos, ni solamente nuestras acciones, todo nuestro ser le pertenece a Él y somos siervos. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Algunas veces, hermanos, yo estoy descentrado espiritualmente. Es difícil para mí enfocarme. Y siento una falta de paz. Y simplemente yo veo en mi propio corazón que mi énfasis o mi enfoque no está bien. Y antes de predicar, a veces necesito simplemente arrodillarme y decir, Señor, soy un siervo inútil. Haz tu obra, por favor, en mí, porque yo no puedo hacerlo. Y muchas veces ya reorienta mi mente, porque la cosa con que yo estaba luchando era mi propia naturaleza pecaminosa, un enfoque en mí mismo. De ya decir, Señor, soy un siervo inútil, al menos ya reconoce, Señor, yo necesito gracia. No es acerca de mí, es acerca de Cristo.
podemos observar dos principios. El primero es este: todos los discípulos de Jesús deben considerarse siervos inútiles. Todos deberíamos tener esta perspectiva. Inútiles o indignos. Es un privilegio ser siervos del Señor porque Él es el mejor amo que cualquiera podría desear. Siempre seremos siervos de alguien o de algo. El apóstol Pablo dijo: ¿no saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos o siervos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si no servimos a la justicia, serviremos a la naturaleza pecaminosa. Si no servimos al Señor, no serviremos a nosotros mismos. ¿Tengo 100% de su atención? Muchas gracias. Y solamente le digo porque estos principios, si no estamos pensando en el principio, no vamos a captar para aplicar en nuestras vidas. En otra parte de las Escrituras, Jesús contrastó el servicio a Dios y el dinero. ¿Ya? Lo que sirvas demostrará en última instancia lo que valoras. Este es el segundo principio. Es deber de los siervos servir. Ustedes dicen: pastor, esto es un punto tan obvio. Sí, pero muchas veces no pensamos en esto, aunque sea tan obvio. A veces los cristianos ven una contradicción entre ser siervos y ser hijos de Dios. La Escritura deja claro que la identidad del creyente es la de un hijo, pero su papel es la de un siervo. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para demostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan era amigo del Señor. El Señor mismo dijo: ustedes son mis amigos porque les comparto mis planes, ¿ya? Pero aún así se consideraba un siervo. Nosotros deberíamos tener la misma actitud. Somos siervos porque Jesús es soberano y porque Él es Salvador. Y le debemos todo. Por derecho somos sus siervos. Pero ¿qué hacen los siervos? Servir. Servir. ¿Cómo servimos a alguien que no necesita nada? 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice: según cada uno ha recibido un don espiritual, o especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha demostrado su gracia a cada persona aquí, dotándola con una habilidad de ministrar a otros. Entonces estamos administrando las habilidades que el Señor nos había dado para el beneficio de los demás. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Servimos al Señor sirviéndonos unos a otros. Dios ha dotado a cada creyente de manera diferente para que podamos servirnos unos a otros de manera eficaz. Y como resultado, cada siervo de la iglesia local es importante. Verdaderamente. Yo sé que muchas veces es difícil creer esto. Muchos de ustedes yo creo que piensan que su parte no es significativa. Pero realmente tu parte en el cuerpo es importante. Porque hay alguien aquí presente que necesita que tú, quien seas que eres, inviertas en su vida.
Y cada forma en que nos servimos unos a otros tiene el propósito de glorificar al Padre mediante la magnificación de Jesús, es decir, demostrar a Jesús ante otros. Y cuando hacemos eso, solo hemos cumplido con nuestro deber como siervos. Por supuesto, hoy podemos elegir si vamos a permitir que el Espíritu Santo produzca este cambio de pensamiento en nosotros o no. Podemos decir, no quiero servir a ningún otro creyente. Servir a mi familia ocupa todo mi tiempo. O podemos decir, vine a la iglesia para que me sirvan, pero ahora veo que en realidad vine para servir a los demás. Hoy me acercaré a alguien con quien nunca antes había hablado y preguntaré por lo que está pasando en su vida o cómo puedo orar por esta persona. La elección es suya. Pero le aseguro que cumplir con su propósito de permanecer en este mundo es mucho más importante que buscar comodidad. Y el propósito por tu vida aquí en la tierra es de servir a los demás. Cuando consideramos adoptar un corazón de siervo, debemos tener en cuenta que adoptar un corazón de siervo es seguir los pasos del Salvador. Porque Él dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús no vino para ser servido, sino para servir, ¿cómo no podremos también nosotros servirnos los unos a los otros como a Él? El pueblo de Dios dijo,